Dios te bendiga. William y yo queremos darte la bienvenida al servicio de hoy. Qué alegría que estés con nosotros. Sabemos que cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él cumple sus promesas y guía nuestros pasos. Queremos el día de hoy, mientras que te acercas a Dios, que Dios te hable a tu vida, hable a tu corazón y también que te dé la sabiduría para tomar sabias decisiones para tu vida y para tu familia. Estás tomando la mejor decisión cuando pones a Dios en el centro de tu vida. Así es. Realmente es un gran honor poder contar con toda nuestra comunidad cristiana, nuestra familia en la fe, a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y otras. Como decía Mónica, es una gran verdad. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere cambiar el destino de tu vida. Tu corazón está herido, tu corazón vive momentos difíciles. En Jesús encontrarás paz y tranquilidad. Queremos invitarte para que junto con nosotros vivas una experiencia reconciliadora, transformadora. Experimenta la paz que da Jesucristo. Queremos invitarte. Somos IPUJA. ¿Quieres saber más de nosotros? Visítanos en nuestra página web. Aprender a ser agradecidos con el Señor, que bendigamos al Señor porque Él ha sido fiel. ¿Cuántos creen en esta mañana que Él ha sido fiel? La bondad de Dios es grande para con nosotros. Y yo quiero invitarle, hermanos, deje su Biblia en el lugar donde usted está. Y quiero invitarle para que entre en la presencia de Dios en esta mañana y le diga al Señor: gracias, Dios. Mi alma te bendice en esta mañana, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Señor, porque hay agradecimiento en mi vida, Dios, por tanta bondad para conmigo. Porque no alaba al Señor en esta mañana. Qué alabanza, qué adoración has traído para Él, aleluya. Glorifícalo a Él en esta mañana. Te amo, Dios. Gracias, Dios. Tu amor nunca me falla. Díselo al Señor. Mi existir Todo está en tus manos. en tus manos está. Desde el momento en que despierto Así es. hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Él ha sido muy bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré
estás en la oscuridad, te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, Ha sido muy bueno, Señor. en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue bendiciéndome. Tu fidelidad sigue bendiciéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue bendiciéndome. Tu fidelidad sigue bendiciéndome. Tu fidelidad sigue bendiciéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue bendiciéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, Levanta tu voz y díselo al Señor. cantaré. Hermano, es tu oportunidad de decirle al Señor: gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque has sido fiel con nosotros. No nos has fallado ni un instante, Dios. Gracias. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor. Gracias por la vida, Señor, que me has dado. Gracias, Merece gloria, porque tú has estado en cada momento de nuestras vidas. con los manes Porque cuando hemos estado, Señor, en momentos nos ha adorado, tu presencia ha sido merece nuestro gloria porque tú has sido y Señor. honra, unos manas anaposio, nos ha adorado, so grandi bota, bota hasidor di milagre, no ti
Tú nos mandas a vos, Señor, nos adoramos hoy. Dile en esta mañana, mereces gloria, Señor. Tú nos mandas a vos, Señor, nos adoramos hoy.
Cuán grande eres, oh Dios, en esta mañana. Oh hermano, yo no sé Dios qué ha hecho para su vida, para su familia, pero sí sé que en esta mañana Él está aquí buscando quien pueda reconocer su grandeza. Oh hermano, aquí en esta mañana está la presencia del Señor. Oh soberano Dios, entona la canción. dígale al Señor: Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán cuán grande es nuestro Rey, aleluya. Oh hermano y amigo, en esta mañana alabe al que es grande. Oh santo, santo. Hermano, si usted trajo sus manos, bata sus manos y alábelo. Esa es su alabanza para el Señor en agradecimiento, porque Él ha sido muy bueno. mi atardecer. Oh, gracias Dios, gracias. Todo se lo debo a Él. Gracias Dios. Sin mi vivir, ¿Cómo no agradecerle a nuestro Dios? existiera Él. ¿Cómo no Sé agradecerle? que sería de ¿Qué sería de mí? nuestra vida si Él no hubiera llegado? Porque todo se lo debo Eso que tú a tienes, tu Él. casa, tu familia, tu sustento, Todo se lo debo todo se lo debemos a Él. Él. Oh, gracias Dios. Todo se lo debo a Gracias, amado Él. Rey. Mi vida y mi sustento, Oh hermano, esta mañana, fuerza y mi esperanza. amigo, hay oportunidad de agradecerle al Señor. Todo se lo debo a Él. Agradecele al Señor. Si mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? ¿Cómo seríamos sin ti, Señor? Y si de mi corazón Gracias. no fuera Él el centro, habría vacío en mí. Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo
Oh, hermano, amigo, Él te sustenta cada día. Todo se lo Él te ha sanado. debo. Él ha perdonado tus pecados. Mi casa, mi Él ha guardado tus familia, bienes. Él ha guardado tus hijos. todas mis canciones. Él ha sanado tu familia. Todo se lo Él te ha provisto. a Él. ¿Cómo no agradecerle a Él esta mañana por su misericordia? Todo se lo debo a Él. Oh, hermano, en esta mañana yo quiero invitarle para que lo alabe un momento. Todo se lo debo. De lo más profundo de su corazón, dígale: Señor, todo te lo debo a ti. Todo. Mi casa y mi familia. Y Gracias. todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Gracias, Dios. Tu belleza Gracias, es Dios. Gracias, Señor. indescriptible. Todo lo debemos a ti, Señor. Gracias, soberano. Difícil de expresar. Alabado es tu nombre, Señor. Aquí hay un pueblo agradecido esta Tus mañana. obras son Aquí hay un pueblo que te agradece, incomprensibles. Señor, por tu amor. No hay nadie Gracias, soberano como Rey. tú, Señor. Gracias, Dios. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible. Es indescriptible. Majestad entronado está. Maravilla, soy de ti. Maravilla, soy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es. Maravilla, soy. Maravilla, soy de ti. Maravilla, soy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es. Maravilla, soy. Maravilla, soy. Maravilla, soy. Amén, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Su belleza es indescriptible. Gloria al Señor. Démosle una alabanza al Señor. Con más vida digamos: gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Voy a dejarles en compañía a nuestro pastor. Esta mañana estamos en la programación de Acción de Gracia. La iglesia del Señor sigue la visión de Cristo. La visión de Cristo siempre fue estar en medio del pueblo, en medio de la multitud, en medio de las necesidades que ellos vivían. Y esa sigue siendo la misión de la iglesia. Nuestra iglesia propende por seguir reflejando la misión de Cristo en el amor a los perdidos, en rescatar a aquellos que necesitan una ayuda, en guiar a los que están perdidos, instruir a los que no saben, restaurar familias, restaurar vidas, sanar hogares. Esa fue la misión de Cristo y es la misión que nosotros como iglesia queremos seguir brindándole a Aruba y a la sociedad de nuestro entorno. Bueno, nuestra visión es apuntar realmente a contribuir
con la necesidad de Aruba. La principal necesidad de Aruba es conocer a Dios. A partir de allí, la vida en la familia, en los hijos, en la relación de pareja, en el entorno en que nos movamos, en el entorno social, económico, administrativo, cualquiera sea, será diferente. Mientras una sociedad tenga claro quién es Dios y cuáles son las enseñanzas que Dios a través de su palabra quiere que nosotros tengamos, esa sociedad será diferente. Pues nuestra visión es llegar a Aruba con un mensaje de Jesucristo. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de cambio, un mensaje que transforma, un mensaje que trae paz, un mensaje que cambia la vida del ser humano. Hacia ahí apuntamos con nuestra visión. Nos enfoca realmente a la historia. Nosotros venimos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, una iglesia con una visión misionera, yo diría impresionante, como la palabra más apropiada, porque es una iglesia que desde sus inicios nació como una misión y desde ese entonces hasta el día de hoy no ha parado de hacer misión. Y al día de hoy nuestra iglesia en Aruba es producto de esa misión de la iglesia en Colombia. Ya son 25 años de estar desarrollándose la obra del Señor aquí en Aruba, inicialmente con nuestro hermano Elkin y su familia, posteriormente el hermano Orlando Córdoba y su familia, y hace 14 años, por la gracia de Dios, Dios nos permite a nosotros seguir en ese mismo desarrollo, en esa misma línea que desde nuestros inicios y antes de nuestros inicios, con la misión que nos envía, hemos venido trayendo. Y hoy tenemos que decir, estamos frente a una iglesia consolidada, estructurada, una iglesia que realmente ha aprendido a amar a Dios y en esa línea ha aprendido a servir a Dios, ha aprendido a tener el sentir que tiene Dios en favor de los perdidos. Es así que trabajamos con niños, con adolescentes, con jóvenes, con damas, con caballeros, con los hermanos o hermanas de la tercera edad. Es así como trabajamos por los de afuera que todavía no conocen a Dios. Es así como trabajamos por la familia. Es así como trabajamos supliendo las diferentes necesidades de la vida de las personas, pero muy enfocados inicialmente y primordialmente porque todo está en la línea de lo que Jesucristo quiso que nosotros conociésemos. Esa es la iglesia que tenemos hoy, pero venimos de esa historia. Dios les bendiga, hermanos. Estamos en Mission 2025 Aruba, con más de 100 carros en nuestra caravana, impactando Aruba con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. A todos ustedes, oraciones y que Dios nos siga respaldando. Misión 2025. Bueno, estamos en este momento en nuestra caravana, nuestra gran caravana, que estamos aquí. Como pueden ver, la iglesia está haciendo presencia en la isla de Aruba. Estamos aquí en el evento de Mission 2025, anfitrión Aruba. Aquí estamos, nos conseguimos en la capital, como les mencionaba, en Oranjestad, y atrás de mí ya viene la caravana del Señor. Vienen los hermanos, estamos emocionados, estamos cumpliendo la misión. Aquí están los hermanos, están llegando con la bandera de Mission.
querido pensar en ello y es primera vez que lo lloro, pero de verdad creo que me da nostalgia porque aquí crecí. Pero yo vuelvo, ¿ok? Vuelvo y no me extrañen mucho. Yo los amo mucho y tenme mucho en las oraciones. Voy a llevar esta iglesia en alto, en Costa Rica, amén. Me iré a Costa Rica, me congregaré, pero esta iglesia de Aruba llevará el nombre en alto y el nombre de Jesús allá. Conocerán que hay una iglesia muy especial aquí. No se preocupen que yo les voy a dejar muy bien. Así que bienvenidos también. Gloria a Dios. Bueno, nosotros también sí la vamos a extrañar. Amén. Aunque Gaby nos diga que no, le apreciamos, le amamos, es muy especial para nosotros. Es una jovencita, creció aquí con nosotros. Amén. Creció aquí con nosotros, es un ejemplo para todos nosotros, para la iglesia. Así que en un momento estaremos orando en favor de ella. Ella y toda su familia son una bendición. Y es un momento que no quisiéramos, pero realmente va a culminar sus estudios, lograr su profesión y queremos que Dios la bendiga y la ayude. Amén. Por la gracia de Dios va a ir a Costa Rica. Allá también está nuestra iglesia. Ya le están esperando allá también. Y gracias a Dios por su visión nos llevará en alto. Amén. Gloria al Señor. Pero vamos también a escuchar al hermano Samuel. Esta gente uno los cría, los forma, los hace y cuando crecen se van. Qué cosa. Samuel también se va, miren. Bueno, Dios los bendiga a todos. Primeramente muy agradecido con Dios. Me está dando la oportunidad de ir a seguir creciendo, estudiando, y es algo que pues aquí ya se me complicó. Llegué hasta cierto punto que quería seguir creciendo para mí mismo, pero también para ayudar a la iglesia. He decidido ir a Colombia a estudiar criminalística, pero también seguir creciendo en el sonido. No, esto no se queda aquí, uno va a ir a Colombia, voy a crecer y para venir aquí a ayudar a la iglesia a crecer más y en todo lo que pueda. Dios los bendiga. Bueno, venga Samuel. Hermanos, bueno, gracias a Dios por ellos. Dios nos ha permitido estar en la vida de estos jóvenes, bautizarlos, ¿verdad que sí? Los hemos bautizado. Les hemos acompañado en el proceso de servir a Dios. Son dos jóvenes valiosos. De seguro el hermano Samuel también será una bendición. Va a ir a Colombia, Armenia, ¿verdad? A la tierra de Sofía. Va a ir allá, a vivir allá, a estudiar allá. Y nos alegra mucho que Dios los haya formado, los haya preparado y puedan ir allá a seguir creciendo y avanzando. Amén, hermano, ¿verdad que sí? En estos días también la hermana Daniela Velasco y su esposo Brian viajaron para Holanda también a vivir allá. Bueno, Dios nos ha dado muchas personas aquí, pero ellos vuelan, se van a hacer sus proyectos de vida. Pero gracias a Dios, hermano, la iglesia del Señor en Aruba, tenemos hermanos que empezaron aquí, ahora están en Estados Unidos, otros en Holanda, otros en España, otros en Venezuela, otros en Colombia, otros en Chile. Bueno, muchos de ellos han vuelto a sus países, pero qué bueno que se han llevado lo más importante de aquí, amén, haber conocido a Dios y haber sido formados en una muy bonita iglesia, amén. Gloria al Señor. Así que vamos a orar por ellos. Yo quiero pedirles, vamos a orar en favor de estos dos jóvenes y vamos a incluir a la hermana Daniela. Ella
se ha restablecido en su vida espiritual, está con su esposo en Holanda, ya están asistiendo a una de nuestras congregaciones allá en Holanda también. Así que vamos a orar, que Dios les bendiga a ellos y les ayude, amén. Y vamos a orar por el hermano Samuel y la hermana Gabriela. Yo voy a invitar a los líderes que se acerquen, vengan, tengan la bondad. Vamos a orar en favor de nuestros jóvenes, que Dios los bendiga. A ver, nuestros líderes de jóvenes, vengan un momento. Hermanos de la junta también, si quieren, acérquense por favor. Hermana Ana, hermano Libardo, acompáñenos, hermano Gregorio. Vamos a orar, hermanos, que Dios bendiga a estos jóvenes. Me complace, me siento honrado de ser pastor de ellos. De seguro, como ya decía la hermana Gabriela, nos han dejado y nos van a dejar bien. Amén. Así que, Samuel, acuérdate, eres un embajador de la iglesia del Señor de Aruba en Armenia. Amén. Gabriela, eres embajadora nuestra en Costa Rica. Que Dios los bendiga, logren sus metas, logren sus sueños. El Señor dijo a través de Jeremías capítulo 29 versículo 11: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bendición, planes de paz. Dios tiene muchas cosas para ustedes, Gabriela y Samuel. Las tiene y los quiere hacer grandes en Él. Amén. En Dios podemos llegar muy lejos. Solo manténganse, permanezcan, que nada del mundo los mueva, nada. Venga lo que venga, la universidad tiene su influencia, tiene su peso, pero no es que no podamos pasar, superarlo y seguir adelante. Aquí hay otras jóvenes y hermanos que han ido a la universidad a otros países y son ejemplo para ustedes. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Bueno, vamos a tratar de no llorar, pero ellos son muy especiales para nosotros. Oremos en favor de ellos. Señor Jesús, Padre Santo, Dios eterno, Dios maravilloso, Dios glorioso, esta mañana, Señor, yo te pido, Dios, en favor de nuestro hermano Samuel y nuestra hermana Gabriela, Señor. Dos jóvenes preciosos de la iglesia, servidores, comprometidos, entregados, esforzados, Dios. Oh Dios mío, nos dejan un gran legado, una gran enseñanza. Dios, su vida, su testimonio, Dios, ha sido de inmensa bendición en este lugar. Yo te ruego, Dios, que donde ellos vayan, tú los guardes, tú los bendigas, tú los acompañes, tú estés con ellos, Dios, en la universidad, en medio del conocimiento, en medio de la sapiencia, en medio de muchas áreas, triunfos y logros. Nunca se olvide de quién es su Dios, nunca se olviden del Dios que los ha bendecido, el Dios que los ha sostenido, el Dios que los ha guardado, el Dios que los ha bendecido y los seguirá bendiciendo. Oh Dios eterno, ayúdales y bendíceles, acompáñales, guíales, y que donde estén te den la gloria, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que Dios esté con ellos. Amén. Que Dios bendiga a Gaby, que Dios bendiga a Samuel. Gloria a Dios. Los queremos, ¿verdad que sí, hermanos? No sé ahora cómo decirles a ellos porque se van. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, hermanos, siéntense, tengan la bondad. Bueno, vamos en esta mañana, hermanos. Estamos en mis años para Cristo. Estamos en mis años para Cristo, amén. Este día, hermanos, lo hemos determinado un día al año en el cual nosotros donamos una ofrenda especial a la iglesia en gratitud a Dios por los años de vida que nos ha dado.
Amén. Digan amén. ¿A cuántos Dios les ha dado muchos años de vida? Dios hoy les va a dar la oportunidad de devolver un florín por año de vida. Amén. Gloria al Señor. Hermanos queridos, Dios nos ha bendecido. Si algo debe tener la iglesia del Señor, nosotros los hijos de Dios, es gratitud. Amén. Es gratitud. Y yo les he venido enseñando este mes, en lo que hemos podido tener de enseñanzas, les he venido enseñando acerca de la gratitud. Amén. Es algo que debe ser natural en el cristiano, natural. Hermano, la gratitud debe ser natural en nosotros. Y les he venido explicando que gratitud es más que decir gracias. La gratitud es una vida. Los agradecidos viven la gratitud, no solo la expresan, la viven. Eso es diferente. No solo la expresan, la viven. La gratitud no es solamente una emoción, es un estilo de vida. Y nosotros los hijos de Dios, la iglesia del Señor, estamos agradecidos con Dios. David, en un cántico que entonamos, dice: si pagar pudiera todas las bendiciones de Dios, con cariño grato lo hiciera yo. ¿Qué te daré? No tengo qué. ¿Por qué? Porque todas las cosas son tuyas. Todo. Mi vida, lo que soy, lo que tengo, se lo debo a Él. Amén. Todos se lo debemos a Él. El apóstol Pablo dijo: porque de Él, por Él y para Él. De Él, por Él, de Él nosotros hemos recibido todo. Por Él lo tenemos todo. Pero nosotros debemos entonces mirarlo a Él y decir: para ti también, Dios, de lo recibido de tu mano. Amén. Gloria al Señor. Así que esta mañana, hermano, vamos a hacer aquí un desfile. Si usted no los ha traído, tranquilo, no tiene que, primero los amigos, no es obligación. No, lo hacemos una vez al año, no es obligación. Si usted ni estaba enterado ni lo sabe, si no tiene, tranquilo, no se preocupe. Los hermanos de la iglesia sí sabemos por qué aportamos, amén, porque ayudamos la obra de Dios, porque respaldamos la obra de Dios. Por esas ofrendas y diezmos que nosotros damos, la obra del Señor avanza. Anoche nós aqui na evento chamado Bambek Kaya. É um evento cultural, pero a nós maneira a Igreja Pentecostal Unida de Aruba não quer quedar atrás. Nós quer unir no evento aqui para fazer algo hobby especial. Compartir o Evangelho de Deus. Aproveitando a multitud que também tem água e aproveitando a comunidade de Aruba. Lo que nós quer dar para a comunidade de Aruba, dando-nos sua perspectiva de lo que está o Evangelho e de lo que está a missão do Senhor. Niños, que lo hagan en orden. Escuela dominical no solo es en las clases, hermanos.
aquí también, por favor. Entonces, que los maestros de escuela dominical estén atentos, nos ayuden a guiar los niños, lo hagamos. Es normal que los niños corran, pero no es normal que no los acompañemos nosotros los que los enseñamos. Amén. A ver, todos los niños, despacio, van a traer su ofrenda mientras cantamos pasito, un cántico. Esta ofrenda se llama Mis años para Cristo. Y es que a Dios le debemos todo. Amén. Y estamos enseñando a nuestros niños a que desde temprana edad puedan agradecerle a Dios por sus años de vida. Amén. Amén, hermanos. Que nuestros niños desde muy temprana edad reconozcan a Dios, reconozcan que hay un Dios y que a ese Dios le debemos todo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así que quiero invitar aquí todos los niños, los que nos faltan. Vamos a esperarlos un momentico, que ellos vengan hasta acá, y con ello vamos a darle gracias a Dios por sus años de vida. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por los años de vida de nuestros niños. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios. Estén de pie, hermanos. Ahí vienen niños todavía. Vamos a esperar que ellos se acerquen. Vamos cantando suave un cántico de gratitud a Dios. Hermanos, este momento tiene su nivel de solemnidad. Hermano, este momento es solemne, es especial. Es la ofrenda que damos para Dios. Es permitir que nuestros niños aprendan a ofrendar a Dios, aprendan a darle gracias a Dios por sus años de vida. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En las cosas que me has dado. David dijo en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 15 al 17. Escuchen, niños, lo que dice la palabra de Dios. Dios ha permitido que sus padres hayan llegado a esta isla. Algunos de ustedes, niños, nacieron aquí, otros nacieron en otros países, pero Dios les permite llegar a esta isla. Esta isla ha sido una bendición para sus padres y por ende para ustedes. Así que vamos a agradecer a Dios lo que Dios nos ha permitido. Amén. El primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, dice, si me lo ponen en la pantalla: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Primera de Crónicas 29, 14. Pues todo es tuyo. Escúchenlo, niños. Todo es de Dios, y de lo recibido de la mano de Dios nosotros le damos. Escuchen el versículo 15, niños. Porque nosotros, qué bueno que ustedes lo puedan decir. Todos los niños digan conmigo: porque nosotros. Todos los niños, por favor. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra
que no dura. Escuchen esto, verso 16. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Repitan conmigo, por favor, y todo es tuyo. Niños todos, y todo es tuyo. Amén. Vamos a orar por la niñez de la iglesia y vamos a darle gracias a Dios. Los padres me van a acompañar a decirle: Señor, gracias por mis hijos. Amén. Y los niños le van a decir a Dios: Señor, gracias por mi papá Joshua. Gracias, Dios, por mi papá y mi mamá. Amén. Abraham, le vas a decir a Dios: gracias por mis padres, por mis abuelos. ¿Sí? En esta oración todos los niños, amén, van a hacer esta oración. Todos los niños van a hacer esta oración conmigo y le vamos a dar gracias a Dios por nuestros padres. Y le dicen a Dios: Señor, gracias por mis 2, 3, 4, 5 o más años de vida. Amén. Los que tengas, le vas a dar gracias a Dios. Oremos a Dios. Señor Jesús, esta mañana, Dios, aquí delante de ti estamos, reconociendo, Dios mío, reconociendo que tú eres el Señor, que tú eres el dueño, que tú eres grande, que no hay otro como tú, Dios. Esta mañana, Dios, esta ocasión, en este año, Dios, queremos darte gracias, Señor, y darte gracias por todos estos niños. Como padres te decimos gracias por nuestros hijos. Gracias por ellos, Señor. Como padres te damos gracias por permitirnos, Dios, tener unos hijos, formarlos, educarlos, enseñarlos y prepararlos en tu camino. Oh Dios, gracias por permitirnos enseñarles. Dios eterno, esta mañana los niños te quieren dar gracias por sus padres. Esta mañana, Dios, estos pequeños te dicen gracias. A ver, todos los niños diciendo: gracias, Dios. Todos los niños digan: gracias, Dios. Todos los niños: gracias, Dios. Gracias, Dios, por mis padres. Una vez más: gracias, Dios, por mis padres. Gracias, Dios, por mis años de vida. Una vez más: gracias, Dios, por mis años de vida. Amén. Que Dios bendiga a nuestros niños. Amén. Que Dios bendiga a los niños, que Dios bendiga a los padres y que Dios nos ayude a enseñarles. Amén. Los niños pueden volver a sus puestos, juiciositos. Que Dios les bendiga, niños. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a continuar cantando. Vamos a continuar cantando. Y quiero invitar a todos los jóvenes que hayan traído sus años para Cristo. Todos los jóvenes que hayan traído sus años para Cristo, que vengan acá todos nuestros jóvenes. Vamos a traer nuestra ofrenda y se quedan aquí adelante, por favor. Si alguno de los jóvenes ya la trajo, algunos ya la trajeron la ofrenda, pero vengan acá que vamos a orar por ustedes también. Algunos ya la trajeron. Mientras la traes, dale gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Todos nuestros jóvenes, ahorita los mayores, pero que vengan todos los jóvenes, toda nuestra juventud.
esperanza. Y desde aquel instante mi Todos los jóvenes, alma recibió. vamos a orar por los jóvenes. No se vaya, hermano Ricardo. Ricardo, venga. No se nos vayan los jóvenes. Qué preciosa juventud. Amén. Gloria a Dios. Qué bonito ver esta juventud aquí. Amén. Qué bonito verlos. Gracias a Dios. Dylan, Bombinina, Casti Dios. Antoine, pa bien, ¿no? Gloria a Dios. Yo quiero decirle a todos los jóvenes, yo quiero decirle a todos ustedes jóvenes, me gusta dirigirme a ustedes, me gusta. Y me gusta dirigirme a ustedes porque la Biblia dice que en los jóvenes está la fuerza, está el vigor, está la fortaleza. Me gusta dirigirme a ustedes jóvenes porque ustedes tienen un futuro por delante. Y ustedes pueden construir un gran futuro de la mano de Dios. Así que yo quiero decirles, jóvenes, el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 11. Escuchen lo que dice. Porque yo sé los pensamientos, esto lo dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jóvenes, Dios tiene planes con ustedes. Y esos planes de Dios son grandes en Él, en el campo espiritual, pero también en el campo familiar y también en el campo material. Amén. Dios los llevará tan lejos como ustedes se lo permitan a Él. Amén, digan amén. Así que lo único que Dios espera de ustedes jóvenes es que se dejen guiar de Él y se prendan de su mano. Y que en todo momento de sus vidas, aunque seas un médico, un abogado, un ingeniero, un psicólogo, cualquiera sea tu profesión, o seas un ministro, un servidor, un pastor, una esposa de pastor, donde Dios te lleve, reconoce siempre que todo se lo debes a Él. Amén. Así que David dijo estas palabras. Yo quiero leerles el versículo 16. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y repitan conmigo, y todo es tuyo. Y todo es tuyo. Repitan conmigo. Y todo es tuyo. Eso le dijo David a Dios. El libro de Proverbios, el capítulo 3. En Proverbios capítulo 3 dice el escritor, Proverbios 3, jóvenes, miren lo que dice la Biblia, versículo 5. Fíate de Jehová, jóvenes, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ustedes son jóvenes, son inteligentes, tienen muchos talentos, pero no se apoyen en su prudencia. Y el versículo siguiente dice, reconócelo en todos tus caminos, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Jóvenes, tengan cuidado con esto. El versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Vamos a orar a Dios por estos jóvenes. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y ustedes jóvenes le van a dar gracias a Dios por sus vidas. Le van a dar gracias a Dios por estar en la iglesia. Amén. Denle gracias a Dios por sus años de vida.
Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Esta es una mañana para darle gracias a Dios. A ver, que nuestros jóvenes comiencen la oración. Soberano Dios, Padre, gracias. Gracias te doy, Señor, por esta juventud preciosa que hay en la iglesia de Aruba, Señor. Hay otros que no están aquí esta mañana, pero aunque estén en sus trabajos o hayan viajado, Dios, donde estén, yo te quiero pedir, Señor, guarda esta juventud, bendícela, ayúdala, Dios, cuídala. Guarda estos jóvenes preciosos, jóvenes que tienen fuerza, valentía, son muy inteligentes, tienen grandes talentos, Dios. Te ruego, Señor, que bendigas esos talentos, esos dones que tienen estos jóvenes, que todo ello lo coloquen a tus manos, a tus pies, que sus vidas, su juventud, su fuerza y su vigor la consagren a ti, Señor. Te ruego que bendigas esta juventud. Yo te quiero dar gracias, Dios, junto con ellos. Te damos gracias, Dios, por los años de vida de cada joven que está aquí. El que está en sus 11, 12, 15, 20, 25, 30, 35 años. Te ruego, Dios, que los bendigas. Y te doy gracias por sus vidas. Gracias por sus ministerios. Gracias por sus talentos. Gracias por los dones que tiene. Y te ruego, Dios, que los llenes con el Espíritu Santo. Que les des poder, les des unción, les des autoridad. Y que de ellos salgan, Dios mío, predicadores, evangelistas, pastores, maestros, Dios mío. Prepara de ellos hombres y mujeres que te sirvan, que te honren, que te den la gloria, Dios. Que llenos del poder del Espíritu Santo puedan llevar y anunciar este mensaje. Oh Dios, bendícelos y ayúdalos. Gracias, Dios, por ellos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso para toda esta bonita juventud. Jóvenes, que Dios les dé muchos años más de vida para que lo honren, para que lo amen y para que le sirvan. Amén. Gloria a Dios. Pueden volver a sus puestos. Que Dios bendiga a nuestros jóvenes. Voy a invitar todas las damas de la iglesia. Vamos a llamar acá a todas las damas para que traigan su ofrenda esta mañana. Todas las damas vengan y se quedan aquí paraditas un momento. Todas las damas. Venga, mientras viene, dele gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias por mis años de vida. Amén. Todas las damas vengan. Se quedan aquí de pie un momento. Tengan la bondad. Si alguien no ha traído su ofrenda esta mañana, lo haremos después. Gloria a Dios. Hermanas mujeres, ustedes son una bendición. Oiga, yo repito eso. Mujeres, ustedes son una bendición. Bueno, yo veo por allá un poco de damas. Yo no sé por qué no han venido. No se preocupe, si usted no trajo su ofrenda, no hay problema. Pero venga, que usted es una dama también y queremos orar a Dios por ustedes. Todas las damas vengan acá. Todas las mujeres que hayan aquí, yo quiero invitarles, vengan acá. Lo único que les pido es que no me van a golpear la cámara. De resto, vengan todas acá, por favor. Vengan todas las damas. Quienes nos visitan también, vengan todas las damas, vengan. Yo quiero invitar a todas las damas. Quienes nos visitan también, vamos a orar a Dios por ustedes. Las mujeres son una inmensa bendición. Los hombres dicen,
Gracias, hermano Felipe, gracias. A ver, las damas son una bendición. Eso. Mujeres, ustedes son una inmensa bendición. Son una tremenda bendición. Agradecemos a Dios por la vida de ustedes. Dios nos permitió venir a este mundo por una mujer. Amén. Claro, no dejen al hombre al lado, no. Llegamos por una mujer, pero Dios permitió un proceso. Ustedes han aportado en la vida de la familia y de los hijos. Ustedes en la vida de la iglesia, yo las entiendo, tranquilas. En la vida de la iglesia ustedes han sido una inmensa bendición. En sus familias las mujeres son una inmensa bendición. Así que nosotros vamos a dar gracias por ustedes. Pero ustedes van a dar gracias a Dios por sus años de vida. Amén. Yo quiero invitar a cada mujer esta mañana que le dé gracias a Dios por sus años de vida, por lo que Dios le ha permitido. Amén. Como hija, como esposa y como madre. Amén. Como servidora y como líder en la iglesia, vamos a darle gracias a Dios. Y nosotros los varones vamos a dar gracias a Dios por sus vidas. Estén de pie, tengan la bondad. Mujeres, la Biblia dice de ustedes: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Mujeres, en todo lo que hagan, reconozcan a Dios. Y que esta mañana le demos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Amén. Esta ofrenda que vamos a dar, la vamos a dar en gratitud a Dios, o la hemos dado en gratitud a Dios por todo lo que Dios nos ha dado, los años y la vida. Démosle gracias a Dios. Señor Jesús, gracias. Gracias, Dios, por todas estas esforzadas mujeres, valientes mujeres, damas de la iglesia, Dios, que han entregado sus vidas a una causa, a una familia, a unos hijos, a un esposo, a la iglesia, al servicio, a ser diferentes, a aportarle al mundo y a la sociedad. Damas que son una bendición, Dios, en todas las áreas de sus vidas. Yo te doy gracias esta mañana por la vida de estas mujeres. Te doy gracias, Dios, por la vida de cada una de ellas, las que están aquí y las que no están. Algunas están en otros países, han viajado. Algunas están enfermas, por eso no están aquí. Algunas están pasando momentos difíciles, pero Dios, donde estén, te ruego que las bendigas, que las ayudes, que las guardes, que las acompañes, Dios mío. Y junto con ellas yo quiero darte gracias por los años de vida de cada una de ellas, Dios. Gracias por los años de vida que les has dado. Gracias por todo lo que en esos años han hecho por la iglesia. Gracias, Señor, porque en esos años han acompañado un hogar, una familia, un esposo, unos hijos, una iglesia. Han estado ahí siempre, Dios. Bendice estas mujeres y te damos gracias por ellas y por sus años de vida. Te lo imploro, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle gloria a Dios por todas nuestras damas. Varones, demos gloria a Dios por ellas. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a nuestras damas. Pueden volver a sus puestos, hermanas. Mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. Que Dios les bendiga por su ofrenda. Mujeres, que Dios les bendiga. Porque tú eres la vida.
Voy a invitar ahora a todos los varones de la iglesia. Varones, vengan. Vamos a depositar nuestra ofrenda esta mañana. Amén. De nuestros años para Cristo. Amén. Nuestros años, Dios, gracias por nuestros años de vida. Amén. Gracias, Dios, por nuestros años de vida. No se me vayan a regresar, vamos a orar por ustedes. Señor, te damos gracias por los años de vida de nuestros varones. Te bendecimos, Dios, por ellos. Hermanos, hermanas, estos hombres son una bendición. El mundo quiere vendernos la idea que no necesitan a los hombres. Pero Dios en su diseño planteó otra cosa. Amén. Los hombres en la familia son muy importantes. El rol que juega el hombre en la familia es muy importante. El lugar de autoridad que Dios le ha dado al hombre es muy importante. Amén. Así que, varones, ustedes son una bendición muy grande. Amén. Amén. Eso sí. Hermanas, iglesia, los varones son una bendición muy grande. Amén. A ustedes, varones, yo quiero decirles, reconozcan a Dios en sus caminos siempre. Honren a Dios con sus vidas siempre. Varones, cuiden sus vidas y cuiden el ejemplo que le dan a sus familias y a sus hijos. Nuestros hijos replicarán esa enseñanza y ese ejemplo que les entreguemos de Dios. Amén. Varones, todo es de Dios. Escuchen lo que dijo David. Y qué bueno que ustedes y cada uno de nosotros podamos tener este mismo sentimiento de este hombre. David dijo: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Escuchen esto, varones, creo que nos identificamos con ello. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Varones, repitan conmigo: y todo es tuyo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar a Dios por la vida de estos varones. Vamos a unirnos como iglesia a darle gracias por la vida de todos estos varones. Amén. Y los varones van a dar gracias a Dios por sus años de vida. Yo quiero invitarle, dígale: Dios, gracias por mis años de vida. Gracias por haberme hecho un hombre, un padre, un líder, un esposo. O si todavía no se ha casado, dígale: Señor, gracias por la familia que me darás, por los hijos, por lo que tienes para mí. Amén. Comiencen la oración, por favor. Señor Jesús, gracias. Gracias te damos, Dios, por la vida de cada uno de nuestros varones. Gracias por su valentía, su esfuerzo, su decisión, su tenacidad, su fuerza, Dios, su coraje. Gracias por su carácter firme y decidido, determinado y definido a seguirte, a amarte, a servirte, Dios. Gracias por estos varones, Dios, que con su carácter y su firmeza sacan adelante sus familias,
sus hogares, sus esposas, sus hijos, por su servicio, por su entrega, por su compromiso a la iglesia, Señor. Gracias por ello, Dios mío, gracias. Yo te quiero dar gracias juntamente con ellos por los años de vida que nos has regalado, Dios. Gracias por los años que nos das de vida. Gracias porque cada año hemos visto tu misericordia, tu gracia, tu ayuda, tu bendición, tu respaldo, tu poder, tu gracia, tu compañía, tu guianza, tu sabiduría con nosotros. Gracias, Señor, por mis años de vida. Gracias por permitirme servirte. Gracias por permitirme ser un esposo, tener una esposa. Gracias por permitirme ser padre y tener unos hijos. Gracias por enseñarme tu camino y haberlo podido enseñar a ellos, Dios. Gracias te doy y te honro, Dios mío, por mis años de vida. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso para todos nuestros varones. Gloria a Dios. Varones, que Dios les bendiga. Gracias por todo lo que hacen y gracias por su ofrenda esta mañana. Por los granos de arena del mar, o cada gota de lluvia, poderlas juntar, y contar tus bendiciones en mí. Aleluya. Qué lindo, hermanos. Bendiciones en mí. Qué lindo poderle decir a Dios gracias por todos, por todas las bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedir el favor a los hermanos de la Junta, pueden llevar los recipientes. Hermanos, que Dios les bendiga a todos por su ofrenda. Los hermanos, si alguien no ha ofrendado y quiere hacerlo, que pasen cerca usted allá, pueden hacer. Ah, véalas, faltaban. Gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor. Gracias a Dios. Hermanos, vamos a orar a Dios, que vamos a tener unos minutos de reflexión de la palabra de Dios. Pero también vamos a orar por los cumpleañeros. Amén. El hermano Jefferson y la hermana Liz están cumpliendo 17 años de casados. Felicitaciones, hermanos. Bueno, anoche orábamos por los que cumplen un año. Anoche orábamos por los que cumplen un año. Pero hoy vamos a orar por los que cumplen 17. Mi esposa y yo hace una semana cumplimos 29 años de casados. Gracias a Dios. Y bueno, todos, Dios hasta aquí nos ha ayudado. También están cumpliendo años el hermano Antoine. Pa' bien. El hermano Cairo García, el hermano Andrés Caro y la hermana Bené, la hermana Charlene, la hermana Elvia también cumplió años ayer. 25 años de casado, hermano, vea, bodas de plata. La hermana, sí señor, la hermana Patricia también el día de ayer estaba de cumpleaños. Vamos a orar por ellos, que Dios los bendiga. Felicitaciones a todos los que han cumplido y cumplen años esta semana. Queremos que Dios los bendiga. Bueno, por aquí dicen que el hermano Mauricio y la hermana Viviana. Bueno, 4 años de casados. Bueno, vamos a orar en favor de ellos. Que Dios los bendiga también y los ayude. Amén.
Levanten la mano los que han cumplido este año años de casado. Todos. Gloria a Dios. Vamos a orar por todos ellos, que Dios los bendiga y los ayude. Démosle gracias a Dios. Señor Jesús, gracias Dios, gracias por la vida de nuestros hermanos. Te ruego, Dios, que los ayudes, los bendiga, los acompañes, estés con ellos, los que cumplen años de casados, los que cumplen años de vida. Andrés Ortiz, bendícelo, ayúdalo. Antoine, Jairo, Andrés Caro, Benet, Patricia, Elvia, Charlene, bendíceles Dios, acompáñales, guíales, sé con ellos Dios, bendice sus vidas en cada una de las áreas, espiritual, familiar, material, sus sueños, sus anhelos, sus proyectos, sus oraciones. Dios, respóndelas, oh Dios, por tu misericordia, por tu gracia, bendíceles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Libro de los Salmos, capítulo 116, versículo 12. Bueno, aspiraba a poder nombrar hoy, hacer algunos nombramientos, pero el tiempo pasa así de rápido. Salmos capítulo 116, versículo 12. Amén. ¿Han encontrado todos? Léanlo todos, tengan la bondad. Una vez más. Muy difícil de aprender. Yo quiero invitarle a que se lo aprenda. ¿Con qué pagaré a Jehová todos sus beneficios para conmigo? Siéntese, tengan la bondad. Hermanos, este mes hemos venido hablando acerca de la gratitud. Amén. Hemos venido hablando acerca de la gratitud y les he dicho, la gratitud es más que palabras. Uno dice gracias, pero el que yo diga gracias no es que esté agradecido. Hay una diferencia entre decir gracias y tener gratitud. Y les he enseñado estos días que la gratitud es una vida. La gratitud involucra la voluntad. La gratitud involucra las emociones. La gratitud involucra nuestro ser. Cuando alguien está agradecido, además de que lo dice, lo demuestra, lo vive, lo expresa, se lo hace sentir a esa otra persona, ¿verdad que sí? Así que cuando un hijo está agradecido, se lo hace sentir a sus padres, no solo se los dice, ¿verdad? Cuando un esposo, una esposa está agradecido, se lo hace sentir a su cónyuge, no solo se lo dice. David en este salmo le está dejando sentir a Dios gratitud por todo lo que él ha hecho. Este salmo fue escrito después de haber vivido toda una serie de episodios duros en la vida del salmista. Así que este salmo realmente describe unas palabras de haber pasado por situaciones muy duras, muy crudas, muy difíciles. Pero luego de que
pasó por ellas el salmista, él dice: ¿con qué te pagaré, Dios? Amén. ¿Con qué pagaré al Señor todos los beneficios para conmigo? En el verso 3, el salmista dijo: es que me rodearon ligaduras de muerte. Así que él estaba diciendo: yo estaba en medio de la muerte, en medio del Seol. El Seol es el lugar de los muertos. El salmista está contando la historia de su vida, lo que había vivido. Luego él dice: angustia y dolor había que yo hallado. Angustia y dolor había yo hallado. Así que, y así sigue contando la historia de su vida, sus experiencias, sus vivencias, hasta que él en el verso 12 dice: ¿con qué pagaré a Jehová todos los beneficios para conmigo? Esta mañana vamos a meditar en la palabra de Dios bajo un tema, y es: ¿cómo no agradecerle? Repita conmigo: ¿cómo no agradecerle? ¿Cómo no tener gratitud con Dios? Si ya el salmista nos dice: hey, yo le debo mucho a Él. ¿Cuántos aquí podemos unirnos con el salmista esta mañana y decir: yo le debo mucho a mi Dios? Levánteme la mano el que con el salmista esta mañana pueda decir: yo le debo mucho a mi Dios. El salmista, hermanos, clamó en medio de su desesperación y dio gracias a Dios. Hermanos, agradecer es una elección de vida. La gratitud es un estilo de vida. ¿Están conmigo? Dar gracias a Dios debe de ser una respuesta natural. No debieran de decirnos: di gracias. Usted y yo debiésemos venir agradecidos. Yo en esto insisto mucho. No debieran de decirnos: llega temprano a cantar y agradecer a Dios. Yo debiera de venir por todo lo que Él me ha dado. Amén. Amén, hermano. Mi vida y nuestra vida debe de ser una expresión de gratitud a Dios. El libro de Colosenses capítulo 3 versículo 15 en adelante. Colosenses 3, 15 nos habla de la gratitud. Bueno, nos habla de la gratitud, y estos 3 versículos en 3 momentos nos habla de reconocer y dar gracias a Dios. Nos habla de entender que todo se lo debemos a Dios. Amén. Hermano querido, la gratitud debe ser una elección constante y consciente en nosotros. Elija usted vivir agradecido con Dios conscientemente. No si me dan o no me dan, si me ayudan o no me ayudan, si me sana o no me sana. No, ese no debe ser el motivo para agradecer. Elija vivir agradecido por quien es Dios y por lo que ya hizo por nosotros. Amén. La gratitud debe ser una respuesta a Dios y a los demás. Pero esa respuesta debemos expresarla, hermanos, escuchen, con actitudes, comportamientos y reacciones positivas hacia Dios y hacia el prójimo. ¿Están conmigo? Porque yo puedo decir gracias, pero decir gracias y apenas ella voltea a decir, ¿me entiende eso? Decir algo es muy fácil, pero tener una actitud de gratitud es otra cosa. La gratitud en usted y en mí debe ser un estilo de vida. ¿Están conmigo?
La gratitud debe ser un estilo de vida, hermano. Debemos incorporar la gratitud a nuestra vida, a su vida. Incorpore la gratitud. Amén. La gratitud no depende de circunstancias. Hay gente que te va a decir gracias, pero cuando algo les pase, ya las gracias se fueron. No, debemos de incorporar la gratitud a nuestra vida. La gratitud debe ser parte de nosotros. Amén. Hermanos, escuchen esto. La gratitud es una poderosa herramienta espiritual que Dios nos ha dado para que expresemos a Él gratitud, pero también ella cambiará nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestra forma de vida. Amén. Digan gloria a Dios. ¿Cómo no agradecer? David en la Biblia, en los primeros 5 versículos del Salmo 103, nos dice, él mismo se dice para él mismo, lo hemos predicado aquí, eso se llama soliloquiar, hablar consigo mismo. Y David estaba hablando consigo mismo, y en una de sus conversaciones consigo mismo dijo: bendice alma mía, Salmo 103, bendice alma mía Jehová, y qué, y no olvides, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículo 2, bendice alma mía Jehová, y qué, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero ¿sabe qué es lo normal? Que nos olvidamos. Hermano, escúcheme esto. David se dijo a sí mismo: alma mía, bendice a Jehová. Tú debes bendecirlo, tú debes agradecerle. Alma mía, tú debes reconocerlo en todo, pues Él es que te perdonó los pecados. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. David se recordó eso mismo él. Pero hermanos, aunque David se recordó, y es el hombre que más recuerda la gratitud y nos invita a que nos acordemos, se nos olvida. Y el mejor ejemplo de que se nos olvida es Israel. Vivió 430 años esclavo en Israel, sin casas propias, sin tierra propia. No podían disfrutar a sus familias ni a sus hijos. La comida era lo que les dieran. Eran esclavos sin derechos, sin privilegios, sin idas al parque, sin idas al restaurante, sin idas a Aruba, Holanda o a Estados Unidos. No había viajes, no había libertad, no había restaurante, no había tranquilidad, no había dónde ir a comprar. No, eran esclavos. Y Dios los sacó de Egipto. ¿Cómo los sacó de allá? Con mano poderosa. Porque no los querían dejar ir. Igual que el diablo a ti y a mí no nos quería dejar salir del mundo. El diablo no quería dejarte salir. Y algunos todavía los trata de atar. Hermanos, pero a Israel se le olvidó. Lo sacó. Apenas pasaron 3 días de camino, Israel ya se le había olvidado quién era Dios y qué había hecho por ellos. Les abrió el mar rojo en 2, pasaron, y 3 días después se les había olvidado. Llegaron a las aguas amargas y allá cuestionaron a Dios. Allá renegaron contra Dios. Pasaron las aguas, tuvieron hambre y se les olvidó Dios, y otra vez renegaron contra Dios. Dios les dio alimento,
Hermanos, los cuidó en toda la travesía. El calzado ni el vestido no se envejeció, pero se les olvidó. Dios les dio agua en el desierto, les dio pan del cielo en el desierto, pero se les olvidó. Amén. Los entró a la tierra prometida, pero se les olvidó. Y al día de hoy, hermano, ellos viven como si Dios no existiera. Uno de los países más ateos hoy del mundo son ellos. Los que celebran con mayor, es que esto es triste hasta contarlo, el día del orgullo gay, el país que lo celebra con más maldad y cosas, es Israel. Y usted dice, pero ese es el pueblo, ese es el pueblo. Esa es la nación que se le dijo: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y cuando tengas bendiciones, no te olvides. Se les olvidó. Pero hermano querido, dejémoslos quietos, vengámonos a nosotros. Yo tengo 45 años de estar en la iglesia, no de vida, soy un modelo más grandecito. Yo soy modelo 73. Alguien dijo que los buenos. Gloria a Dios. Pero desde niño estoy en la iglesia. ¿Sabe cuántos cristianos he conocido? Los vi en la iglesia, a los que Dios sanó de enfermedades, a los que Dios bendijo económicamente, a los que sus hijos se les enfermaron y Dios los sanó, a quienes Dios les resolvió problemas inmensos de cárceles, delitos y muchos problemas, y se fueron. Y cuando los llegamos a visitar, muchos dijeron: yo no necesito ir por allá. No me hable de la iglesia, no me hable del evangelio, no me hable de Dios. Yo algún día volveré. Hermano, olvidar es fácil. No, perdóneme que le diga esta mañana, no somos tan agradecidos como debiéramos de ser. Nos cuesta agradecer, pero quiera Dios que este mes y estas enseñanzas y cada enseñanza que hemos tenido nos permita recordar y vivir siempre que no tenemos con qué pagarle a Dios todos los beneficios que Dios nos ha regalado. ¿Alguien aquí tiene con qué pagarle a Dios? Yo no. Yo no. Hermanos, la invitación de Dios es a que agradezcamos. Así que el salmista en el Salmo 100 nos dice: hey, cuando vengas a este lugar, entra por sus puertas, pero no de cualquier manera. Cuando vengas a este lugar, entra por esas puertas con gratitud, con acción de gracias. Cuando cantes, cántale a Dios con el alma. No le cante para que lo vean, no le cante porque usted canta bonito, cántele por gratitud. Cuando entres y vengas a este lugar, cántale con acción de gracia. Ven con gratitud, ven con alabanza, ven con reconocimiento. Y el salmista nos dice por qué. ¿Y sabe cuál es el por qué? Porque Jehová es Dios, Él es el Señor, y Él fue el que nos hizo, y Él es quien nos bendice, y todo lo que nos ha rodeado y lo que tenemos es por Él, de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria esta mañana. Hermano querido, venga con gratitud. Usted es salvo, pero por Él, no por usted. Amén. La gratitud, Dios quiere que seamos agradecidos, pero debemos dar gracias a Dios por todo lo que Él nos hace. Dios le ha sanado, dele gracias, pero no le diga gracias, viva agradecido porque le sanó. Yo crecí en la iglesia, pero a los 16 años me dio la enfermedad que le dio al hermano Gregory.
me dio una apendicitis con peritonitis. Y los médicos me dijeron, se muere. Y se lo dijeron a mis padres, él se muere. Le dijeron a mis padres, en 3 días él se muere. Y yo me di cuenta que estaba muy mal. La última noche, para ese tercer día, me sacaron a un cuarto por allá, como cuando usted sacrifica un animal y lo deja por ahí aislado, porque yo estaba descompuesto por dentro, podrido. La peritonitis pudre por dentro. Entonces me sacaron para que no contagiara a los pacientes. Y la gente, yo en la camilla acostado, esa imagen la tengo aquí, me miraban desde la puerta, no los dejaban ni que se arrimaran. Desde la puerta, y apenas me hacían así, con lágrimas en los ojos, se despedían de mí esa noche. Pero yo esa noche, mis padres oraron, y yo esa noche le dije a Dios, Señor, regálame la oportunidad de vivir y yo te dedico mi vida. Si usted me ve y el pastor, ¿por qué sirve? ¿Y por qué se apasiona? ¿Y por qué le entrega su vida? Es que yo soy un deudor de Dios. Además de la salvación, me devolvió la vida. Hermano, todos a los que Dios nos ha sanado o nos ha hecho un milagro, hermano, nuestra gracia no deben de ser de palabra, debe ser una vida para Dios. Que no diga gracias y me voy. No son palabras. Es que tu vida debe ser una ofrenda para el Dios que te sanó. Aquí a los que Dios nos ha sanado le debemos la vida a Dios. Por lo tanto, tu vida no debe decir gracias, debe decir lo que dijo un día un niño, un joven, cuando recogieron la ofrenda en una de nuestras iglesias. Y eso dicen que lo hizo uno de nuestros presidentes de nuestra iglesia. Cuando recogieron la ofrenda, él le dijo al que llevaba la ofrenda, yo no tengo ofrenda, pero baje la coca. Y se paró en ella, y él le dijo a Dios, Señor, yo no tengo dinero, pero tengo mi vida para ofrendártela a ti. Los que Dios nos ha sanado, le debemos la vida a Dios, y nuestra vida debe ser una ofrenda para Dios. Amén. Hermano, la gratitud a Dios, debemos dar gracias aún en la escasez. No tienes mucho, da gracias. ¿Saben algo? Escucha esto. Detrás de la gratitud hay algo. Hay algo. Aprenda eso. Detrás de la gratitud hay algo. Lo que pasa es que decir secreto suena como un poquito raro desde un púlpito, pero sí tiene su secreto detrás. Terminé diciéndolo. Pero en el buen sentido. Jesús le dijo a sus discípulos, denle de comer a la multitud. Y ellos dijeron, Señor, ¿y cómo? O sea, hay mucha gente. ¿Cómo le vamos a dar de comer a este gentío? Y apareció un niño que tenía ¿qué? Unos pocos panes y unos pocos peces. Pero Jesús tomó eso y ¿sabe qué hizo? Dio gracias. Y eso poco se multiplicó. Eso poco se multiplicó. Hermano, en la gratitud, detrás de la gratitud hay cosas especiales. A veces en lo poco, pero hay gratitud, habrán bendiciones y bendiciones grandes. Dele la gloria a Dios. En la gratitud hay cosas detrás. Pablo y Silas estaban ¿dónde? En la cárcel. Pero no era que los sentaron en la cárcel y que tenían ahí todas sus comodidades. No, estaban amarrados al cepo. Y los metieron a la cárcel después de darles una zumbapalo. En castellano castizo. Después de haberles dado una garroteada.
una golpiza, una pela. Una pela. Y después de que le dieron una pela con látigo y las espaldas estaban sangrando, cortadas del látigo y heridos y maltratados, hermano, estaban cantando. Hágame esa pues. Cuando lo normal es que hubieran dicho: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios si estamos aquí por predicarlo a Él? Estamos aquí por llevar el mensaje y el evangelio. Pero cantaba y los presos los oían. Los que estaban allá los escuchaban cantando y adorando a Dios y bendiciendo a Dios. Pero algo sucedió en medio de esos cánticos de gratitud. ¿Sabe qué sucedió? La tierra tembló y las puertas de la cárcel se abrieron, se cayeron y se derrumbó. Hay algo detrás de la gratitud, hermano. Si aprendemos a vivir con gratitud, cosas van a suceder en nuestra vida. Amén. Amén. Hermano, si alguien tenía razón para quejarse, era Pablo y Silas. Pero decidieron cantar y decidieron agradecer. A veces nosotros nos quejamos por tan poco y no agradecemos por lo mucho que tenemos. Qué lindo esta mañana entender que hay que agradecer a Dios. Hermano, Dios quiere que le agradezcamos por todo lo que Él nos responde. ¿A cuántos Dios los ha bendecido? Ve, hermano, hasta la fundación que está dando esa ayuda es una bendición. ¿A cuántos Dios ha sanado aquí? ¿A cuántos le dieron permiso este año? ¿A cuántos Dios les ha ayudado en todo? Pero eso no es nada. ¿A cuántos nos ha dado la salvación? Uno debe agradecer a Dios, hermano, por todos los favores que Él nos hace. Así que una mujer llamada Ana no podía tener hijos. Y su compañera se burlaba de ella. Y ella un día llegó al altar y se arrodilló a orar. Y arrodillada a orar le dijo a Dios: Señor, regálame un hijo varón, dámelo, Dios. Y Dios se lo dio. Pero esa mujer, a partir de ese momento, vivió una vida de gratitud con Dios. No eran unas gracias. Ana venía al templo a darle gracias a Dios. Ana le cumplió a Dios lo que le prometió. Le llevó a Samuel al templo. Se despojó de lo que ella quería obtener. Pero cuando Dios se lo dio, ella fue capaz de entregarlo al templo, al sacerdote. Y entonces dejó a Samuel allá al cuidado del sacerdote. Hermano, en gratitud a Dios por lo que le había dado. Hermano querido, aquí todos nosotros somos deudores de la gracia y la misericordia de este Dios tan maravilloso. Dele un aplauso a Jesús. La gratitud debe ser un estilo de vida. ¿Y sabe quién nos da ejemplo de eso? David. Hermanos, David es el hombre, es el gran salmista, el gran cantor de Israel. David, escúchenme en esto, David le enseñó, escuchen esto, fue David el que le enseñó a Israel la gratitud a Dios. Qué bueno que aquí hayan padres que sean los encargados de enseñarle a sus hijos y a su familia a ser agradecidos con Dios. Porque hay hijos que no son agradecidos ni con Dios ni con los padres. Pero qué bueno que seamos nosotros, al igual que David, el que pueda contar las maravillas de Dios a su familia y a su pueblo. Por eso David compuso tantos salmos. Es el hombre que estaba enfermo y clamó a Dios, y cuando Dios lo sanaba, le cantaba un cántico y le componía un salmo. Dios lo libraba de los enemigos y le componía un salmo y le cantaba. Dios le daba la victoria y le componía salmos y le cantaba.
Dios lo guardaba y lo ayudaba, le componía salmos. Y en el Salmo 116 dijo: ¿con qué pagaría el Señor todos sus favores para conmigo? Qué bueno esta mañana que haya gente que pueda decir como David: yo no tengo cómo pagarle a mi Dios todos los favores que Él ha hecho conmigo, por eso mi vida se la pongo al servicio. Amén, amén. ¿Cuántos aquí hemos estado en peligros de muerte, situaciones, dificultades? Aprenda a agradecer a Dios aún en los problemas y en las dificultades. A Daniel le dieron una noticia. Daniel, el rey, firmó un edicto. ¿Sí? ¿Y qué dice? Que nadie puede clamar a otro Dios distinto al Dios de el emperador. Y Daniel, ten cuidado porque tú adoras a Dios. Y esa amenaza la van a cumplir con la muerte. ¿Sabe qué hizo Daniel? No hay problema. Se fue, como lo hacía de costumbre. 3 veces al día oraba, abrió las ventanas de su casa, se arrodilló a orar, y la Biblia dice que dio gracias a Dios y bendijo a Dios. Hermano, en la prueba, en la lucha, en la dificultad, en la amenaza de vida o de muerte, dele gracias a Dios y bendiga a Dios. Job lo hizo y Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Hermano querido, con esto termino. La gratitud es una bendición. Yo se lo repito, la gratitud es una bendición. Aprenda a vivir la gratitud. La gente agradecida, su rostro es diferente. La gente que se queja, su rostro refleja el lamento, el quejido, el dolor, la tristeza. Pero el agradecido, hermano, el agradecido hasta sin plata viene contento. Sí. Y eso sana el alma, sana el corazón, libra del egoísmo, libra de la amargura, nos libra de cosas que el enemigo quiere poner. Porque cuando alguien que es agradecido, el diablo le sale y le dice que tú eres pobre, el cristiano le dice: pobre yo, si yo tengo conmigo al dador del cielo y de la tierra. Yo tengo la mejor herencia, yo tengo el cielo, yo tengo bendiciones. Hermano, ni el diablo le entra. Un agradecido está inmunizado. Pero hermano, una persona que se lamenta, el diablo saca una gotica y le pone. Pero a un agradecido, a un cristiano agradecido, no le preocupa si el otro tiene. Es que mira el carro en que vino fulano, mira el carro en que vino el otro, mire, y yo. El agradecido dice: no te preocupes por eso. Yo tengo al dueño del cielo y de la tierra. Mi herencia está en los cielos. Mis galardones están en los cielos. Hermano querido, la gratitud te ayudará a vencer el egoísmo, la ansiedad. La gratitud te ayudará a vencer el descontento. Ve, hermano, los agradecidos no necesitan mucho para estar contentos. Perdone que le diga, pero el desagradecido, usted le da y quiere más. Y usted se saca y le... ¿Para qué me trajo? Yo no le dije que me trajera. ¿Por qué estoy aquí? Pues porque usted me dijo que viniera. Pero el agradecido con el poquito dice: gracias. Bendigo a Dios. Cuando Dios le pidió una ofrenda a David, David le contestó: Señor, pero ¿quién soy yo?
¿Y quién es mi pueblo para que nosotros demos algo para tu causa, para tu templo, para tu obra? ¿Quién soy yo? Señor, nosotros no somos dignos, y si algo te damos, te vamos a dar de lo que es tuyo. Ese hombre aprendió a bendecir a Dios y a reconocer a Dios. Hermano que está aquí esta mañana, en todo bendiga a Dios y se sanará su alma, su corazón. Dios lo bendecirá y cosas sucederán detrás del corazón agradecido. Tenga la seguridad que a los agradecidos Dios los va a sellar con el Espíritu Santo. A los agradecidos Dios los va a sanar. Les va a sanar el alma y les va a sanar el corazón. Sus familias vivirán diferente si aprendemos la gratitud. ¿Por qué no decirle a Dios: te agradezco? Te agradezco. El salmista dijo hace 3000 años, el salmista dijo: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré? ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Hermanos, ¿sabe algo esta mañana? La verdad de todo esto es que el salmista lo dijo porque él no tenía con qué pagar. Y era rey, y era rico en extremo. Era importante, era famoso, era hombre valiente, era hombre de guerra y tenía mucho oro. Pero ¿sabe qué dijo él? No tengo con qué pagarle. ¿Con qué le pagaría a Dios? No tengo con qué pagarle. ¿Sabe la verdad esta mañana, hermano? No hay dinero, no hay obra, no hay fuerza, no hay sacrificio, no hay nada ni que usted o yo podamos hacer para pagarle a Dios toda la fidelidad de Dios con nosotros. No hay cómo. No hay cómo pagarle a Dios, no hay cómo. Por eso, hermano, esta mañana no crea que usted le paga a Dios. Yo no puedo creer que le pago a Dios. Viva agradecido, no porque le pague, sino porque es lo menos que podemos hacer. Pero nunca podremos pagar a Dios tanto amor, tanta misericordia, tantas bendiciones, una salvación, un perdón, una vida eterna. ¿Cómo pagarle a Dios todo eso, hermanos? ¿Por qué no está de pie esta mañana? ¿Por qué no agradecer al Dios que nos salvó cuando estábamos perdidos? ¿Por qué no le dice gracias? ¿Por qué no agradecer a aquel Padre que nos recogió cuando todos nos dieron la espalda? ¿Cómo no agradecer aquel buen pastor que ha cuidado de nosotros todos estos años? ¿Cuántos años tienes? Hay un buen pastor que te ha cuidado, que te ha provisto, que provee para tu vida. Hay un buen pastor, hermano, que te ayuda, te ha ayudado y te seguirá cuidando. ¿Cómo no agradecer a aquel que hasta aquí nos ha ayudado y nos ha guardado, y que de seguro nos guardará en los años que nos esperan? Se termina el 2025. ¿Están conmigo, hermano? ¿Están conmigo? Se termina el 2025. ¿Quién te ha sostenido estos 350 y algo de días y te ha ayudado y te ha provisto y te ha guardado? Solo Él. Se acerca el 2026 y ¿quién puede decir que tiene la seguridad de que sea que viva o que muera, está en las manos de Dios? Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, con Él nos vamos. ¿Quién puede decir eso? Solo los cristianos, los hijos de Dios, los salvos, los redimidos. ¿Quién puede decir, sea que viva o sea que muera, le pertenezco a Dios? ¿Por qué no me acompaña esta mañana
a decirle a Dios: Señor, todo soy deudor de ti. ¿Por qué no cierra sus ojos? Lo alaba. Yo no sé si usted quiera, hermano, esto no puede sonar en nuestras mentes y seguir de paso. Esto tiene que movernos. Esto tiene que hacer que algo en mí despierte. Esto tiene que despertar mi voluntad, mis emociones, mis sentimientos, mi vida. Esto tiene que comprometerme. Esto tiene que decirme: hey, despierta. Hay alguien que lo hizo todo por ti. Hay alguien a quien se lo debemos todo. Hay alguien que lo ofreció todo por nosotros. Yo no sé si usted quiera venir a este altar, o no sé qué quiera decirle a Dios, pero hermano, dígale algo esta mañana. ¿Con qué pagaré a Jehová? ¿Con qué pagaré a Jehová? ¿Con qué pagaré a Jehová todos sus beneficios? ¿Con qué le pagaría al Señor, hermano? Hermana, ¿con qué le pagaría al Señor? ¿Con qué le pagaría al Señor todos sus beneficios? ¿Con qué le pagaría al Señor todo lo que ha hecho por mí? Dígale gracias. Bendígale. Exáltele. No sé si alguien quiere ofrendarle su vida esta mañana a Dios. Un amigo, trae tu vida y entrégasela a Dios. Amigo, ofréndale tu vida a Dios. Jóvenes, entreguen sus vidas a Dios. Ofréndale tu vida a Dios esta mañana. Niños, ofréndenle su vida a Dios. Varones, a los que Dios haya sanado, a los que Dios haya bendecido, a los que Dios haya dado talentos, dones, ministerios, ofréndenle su vida a Dios esta mañana. ¿Cómo no agradecer por todo lo que has hecho? Por todo lo que ¿Cómo no agradecer? Y todo lo que ¿Cómo no decir gracias? ¿Cómo no decir gracias esta mañana? Dígale gracias un momento. Todo lo que Dios ha hecho, que no pase por alto lo que Dios ha hecho, se tratará de contar que no pase por alto. bendiciones en mí. Sé que el número será muy grande.
Que no pase por alto, varones, hermana, papá, mamá, esposo, hijo. Agradécele a Dios. No tenemos con qué pagarle. Si todo lo pusieras a sus pies, no le pagarías. Por eso vive agradecido. Por eso honralo. Por eso bendícelo. No hay cómo pagarle. Díselo, díselo, Dios. Poderlas juntar, que contar tus bendiciones. No tengo cómo pagarte. En mí. No tengo cómo pagarte, Dios. No puedo explicar tu grandeza, mi Dios. No tengo. Que se expresa en tu amor para mí. Dígale a Dios. Cuando te necesito, Allí estás. aquí estás, mi Dios. Oh, aleluya. Derramando bendiciones en mí. Dígale gracias. Dígale gracias. Es más fácil contar Corazones las agradecidos. estrellas, mi Dios, por los granos de arena del mar. Corazones agradecidos. Oh, cada gota de lluvia, poderlas juntar, que contar tus bendiciones en mí. Dígaselo, dígaselo. Es más fácil contar las Señor. estrellas, mi Dios, por los granos de arena del mar. Oh, cada gota de lluvia, poderlas juntar, que contar tus bendiciones. Sí, Señor. Dígaselo. Que contar tus bendiciones en mí. Aleluya. Contar tus bendiciones en mí. Oh, dele ese aplauso al Señor. Dele ese aplauso. ¿Cómo no agradecer? Démosle gracias a Dios, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Dios mío. Gracias. Gracias, Dios. Gracias. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo olvidarme? ¿Cómo olvidarme, Dios? ¿Cómo no dedicar nuestra vida a ti? ¿Cómo no ser una ofrenda para ti? ¿Cómo no reconocer tanto amor y bondad? Gracias, muchas gracias. Ayúdanos a irnos de aquí agradecidos y que haya una actitud de cambio, Dios. Que no solo sean palabras, que sea una vida, que sea una expresión, que el vivir agradecido sea lo normal en nosotros. Que darte de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestras fuerzas, aún de nuestra economía, no sea difícil para nosotros, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Digamos gloria a Dios. Como había, digámosle al Señor. Que Dios les bendiga a todos y les guarde.